¿Qué pasa cuando una sociedad pierde por completo la brújula? Hoy vamos a meternos de lleno en Génesis 6, una historia que, aunque es súper antigua, se siente, no sé, increíblemente actual. Y no es solo la historia de un diluvio y un arca, es una exploración bien profunda sobre el caos, el dolor de Dios y sobre cómo una sola persona puede elegir un camino distinto cuando todos los demás ya perdieron el suyo. Esta pregunta es, básicamente, el corazón de todo el capítulo. A ver, imaginemos por un momento un mundo sin barandas de seguridad, donde las líneas entre lo que está bien y lo que está mal se han borrado por completo. De eso habla Génesis 6, no de un par de malas acciones aquí y allá, sino del colapso total de cómo deberían funcionar las cosas. La historia arranca con un misterio que ha vuelto locos a los estudiosos por siglos. ¿Quiénes eran estos hijos de Dios? ¿Ángeles caídos? ¿Reyes poderosos? Pero, ¿saben qué? Quizás la identidad exacta no es el punto aquí. Este pasaje funciona más bien como la primera señal de alarma, ¿no? Esa luz roja que avisa que se están cruzando límites muy peligrosos. Es como el primer temblor justo antes del gran terremoto. Y en medio de todo este caos que va creciendo, Dios pone un límite, una línea en la arena, 120 años. Pensemos en esto como un reloj cósmico en cuenta regresiva. Es un mensaje claro de que la paciencia no es infinita. Hay una ventana de tiempo para que las cosas cambien, sí, pero se está cerrando, sí, y rápido. Y entonces llega el diagnóstico. Y es demoledor. El texto no se anda con rodeos. Dice que toda inclinación era de continuo solamente el mal. Y ojo con las palabras que usa, ¿eh? No está hablando de un problema superficial. Esto es algo podrido desde adentro, una corrupción que ha infectado el mismísimo corazón de la humanidad. Y justo cuando uno piensa, bueno, ahora viene el castigo, la furia, la historia da un giro que de verdad no te esperas. La primera reacción de Dios no es enojo, es que se le rompe el corazón. Tal cual lo dice el texto, le dolió en su corazón. Y esto lo cambia todo, porque nos enseña que el problema no es solo romper reglas, sino romper una relación. Y esto es clave de verdad. Es como cuando un padre o una madre ve que su hijo va por un mal camino. Lo primero que sienten es dolor, una angustia profunda por esa relación que se está quebrando. El juicio, o sea, las consecuencias, vienen después y nacen de ese dolor. No es un enojo frío, calculado, no, para nada. Es la acción que nace de un corazón que sufre y que sabe que tiene que intervenir. Cuando se da el veredicto final, el texto usa una palabra hebrea muy específica, jamás. Y aquí no estamos hablando solo de pecado en general. Pensemos más bien en injusticia a gran escala, en opresión, en esa violencia que simplemente destroza una sociedad. La tierra no solo estaba llena de gente mala, estaba metida de lleno en su propia destrucción. Y de repente, en medio de toda esa oscuridad que parece no tener fin, la narración como que frena en seco. Y en ese silencio aparece una sola frase que lo cambia absolutamente todo. Pero Noé. Es un destello de luz en plena tormenta, un giro en la trama que nos da un poquito de esperanza en un mundo que ya la había perdido por completo. Ok, entonces, ¿qué tenía Noé de especial? El texto nos da 3 pistas clave. Era justo, o sea, que sus relaciones tanto con Dios como con los demás estaban en orden. Era íntegro, lo que diríamos hoy una persona de una pieza. Y lo más importante de todo, caminaba con Dios. Esta frase, caminó con Dios, nos recuerda a alguien, ¿no? A su bisabuelo Enoc. Es como un hilo de fidelidad que se mantiene vivo a través de las generaciones. Mientras todo el mundo iba, digamos, en picada hacia el abismo, Noé decidió caminar para el otro lado. Nos demuestra que sí es posible vivir diferente, incluso si te sientes completamente solo en ello. Y es que Dios no solo dice, miren, este es el problema. No, también da una solución. Y no es una idea abstracta o una filosofía. Es algo súper concreto, algo que se puede tocar, un camino real para atravesar la tormenta que se viene. Es un arca, y las instrucciones, como vamos a ver, son increíblemente específicas. Y fíjense en lo detallado de las instrucciones, el tipo de madera, las medidas exactas, cómo sellarla, todo está planeado al milímetro. El punto es claro,
La salvación no es algo que se improvisa. Es un plan bien pensado, un acto de rescate intencional que requiere trabajo y una preparación muy cuidadosa. A ver, el diluvio es mucho más que una tormenta gigante. Es, de alguna manera, una descreación. En Génesis 1, Dios separa las aguas para crear un lugar donde se pueda vivir. Bueno, pues ahora esas aguas vuelven a juntarse. Es como si el mundo le diera al botón de reset, devolviéndolo a ese estado original de caos y agua. Y luego, justo ahí, antes de que se desate el caos, aparece una palabra por primerísima vez en toda la Biblia: pacto. Dios hace una promesa, y esto es importantísimo. Antes de que llegue la destrucción, se establece la garantía de que algo se va a preservar. La gracia llega antes que el juicio. Y la respuesta de Noé es tan sencilla, pero a la vez tan potente. Simplemente así lo hizo. Ni una pregunta, ni una duda. Pura obediencia y confianza. En un mundo que era un caos total, la fe de Noé se convirtió en su ancla, en el único camino seguro para atravesar la tormenta que se venía. Bueno, hasta aquí la historia. Y sería muy fácil decir, ok, un cuento antiguo muy interesante, pero ¿y a mí qué? Pero sus temas son tan relevantes como las noticias de hoy, así que vamos a traerlo a nuestro tiempo. ¿Cómo resuenan los ecos de Génesis 6 en nuestro propio mundo? ¿A poco no pasa que a veces uno mira a su alrededor y piensa, uff, todo está roto? Esa sensación de que la corrupción, la injusticia, son lo normal. La historia de Noé nos obliga a hacernos una pregunta bien difícil. Cuando ese sentimiento se apodera de nosotros, ¿qué hacemos? ¿Nos damos por vencidos o empezamos a construir nuestra propia arca? Noé fue un tipo que literalmente nadó contra la corriente. Toda su cultura iba en una dirección y él conscientemente eligió otra. Y eso nos plantea una pregunta fundamental. ¿Somos simplemente un reflejo de nuestra cultura, dejándonos llevar por lo que todos hacen? ¿O existe un llamado a ser un poco como Noé, a marcar un rumbo distinto? Y al final, todo se resume en esto. ¿Qué significa de verdad caminar con Dios en el mundo de hoy? No en un gran escenario, sino en los momentos sencillos, en lo que nadie ve. Se trata de las pequeñas decisiones de integridad, de los actos silenciosos de justicia, de la práctica diaria de la fe, sobre todo cuando parece que nadie más lo está haciendo. La historia de Noé, al final, es la de alguien que en medio de un ruido ensordecedor logró escuchar una voz y tuvo la valentía de hacerle caso. Y eso nos deja con esta última pregunta para reflexionar. En nuestro mundo, que está lleno de distracciones, de ruido constante, ¿cómo le hacemos para encontrar el silencio y escuchar esa única voz que importa? ¿Y tendremos el valor de construir aquello que se nos pide?